en su programa Retos del Siglo XXI. Buenas noches, familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta nueva semana, hoy miércoles de esta semana que hemos empezado, es una bendición el que podamos estar aquí con ustedes en su programa Retos del Siglo XXI. Le agradecemos de corazón. Hemos visto la sintonía de cada programa y en verdad que hemos estado viendo lo pendiente que han estado de Retos del Siglo XXI y le agradecemos de verdad, y sobre todo pendientes también sobre esta Radio Vida 1620 AM. De verdad que se merecen un aplauso, gracias de verdad mi gente, familia, por estar pendientes, no solo de este programa, sino que hay varios programas que se los hemos estado mencionando, y de verdad se lo agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando, por la sintonía, por lo pendiente que han estado, porque sabemos que puede que ustedes tengan que hacer cosas, tengan que hacer algo, pero más sin embargo se toman el tiempo para poder escuchar este programa, los programas del lunes, los programas de los jueves también. Entonces, de verdad, vuelvo y repito, se merecen un caluroso aplauso. Muchísimas gracias por la atención dada para con nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y hoy venimos, esta noche, seguimos con el tema consecuencias de la IPD. Hemos estado hablando ya hablamos sobre la I, que es inmoralidad sexual, ¿verdad? Entonces, esta noche traemos un nuevo tema basado a estas tres letras que les hemos traído a nosotros, ¿verdad? En su programa Retos del Siglo XXI. Y le agradecemos de verdad que estén aquí. De todo corazón se lo agradecemos. Y sin más preámbulo, quiero presentar a mi hermanito Elvis Díaz. Un fuerte aplauso. ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Buenas noches, Elvis, y cuéntanos cómo te ha ido, cómo has estado toda esta semana. Me ha ido bien. Reciente me inyecté con la vacuna del COVID. Entonces, si me ven que estoy medio bobo, ¿no? Es por eso. Ahí sí que son las consecuencias de la vacuna. La vacuna. Son las consecuencias de la vacuna. No, nada, yo sé que es fuerte, yo también me la puse, no quería porque es algo que, por ejemplo, de mi parte, yo en ningún momento, ¿me entienden? Tenía pensado vacunarme porque yo creo en un Dios que, ¿me entienden? Entonces, yo no me había pasado nada, gracias a Dios, pero tuve que, por parte de mi trabajo, entonces tenía que ser obediente, también es parte de la obediencia también. Totalmente. Entonces teníamos que hacerlo, y más nada, es cosa, ¿verdad? Que se hace. Entonces, familia, le agradecemos. Le pedimos también que compartan este programa, por favor. Compartan esto, ¿verdad? Porque son temas muy importantes, creo que yo lo veo de esta manera, que es muy interesante y muy importante en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, sobre todo en lo que está pasando alrededor del mundo, ¿verdad? Y son cosas que a través de eso hay consecuencias, a través de eso hay malas decisiones, y a través de eso, ¿verdad? Suceden cosas, o nos pueden suceder cosas si nosotros no le prestamos la atención de vida que se merece. Entonces, le pedimos que compartan también este programa. Yo creo que será de gran bendición y será algo que vamos a aprender también, ¿verdad? Si en algún momento nosotros no le hemos escuchado, o no le hemos, como dije al principio, le hemos dado esa importancia a esto de lo que le traemos esta noche. Entonces, sería muy interesante que compartan también, para que otras personas puedan saber acerca del tema, puedan ser bendecidas, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, Elvis Díaz, cuéntanos qué tema traemos esta noche. La P. y no es una ruta de bus o de taxis, o como le llaman en tu país. No. Y cuéntanos, ¿qué significado tiene la P? La P es una letra, principalmente una letra que se deriva del griego, que significa pec. No, la P, ¿cuál es la palabra que vamos a hablar hoy día? Hoy hablaremos acerca del
Pero es un chiste. De la P, que es del poder. Vamos a hablar del poder. Nada, ¿y qué es el poder? ¿Qué es el poder, nada? Mira, algo que yo pienso de esta manera, por ejemplo, porque cuando uno escucha poder, puede que, por ejemplo, uno escuche algo así como que si es algo, por decirlo así, poniéndole en un ejemplo visual, algo como un fuego, ¿me entiendes? Que tú puedes sacar algo que tiras, ¿me entiendes? Y cosas se puede tomar como eso, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero realmente el poder, Elvis, es algo que te lleva, por ejemplo, ahora en día, o sea, a tomar muchas decisiones que solo tú, o sea, tienes el mandato, por decirlo así, correcto, ¿me entiendes? De tomar decisiones o poner leyes en las cuales que tú consideras, ¿me entiendes? Convenientes, que o sea, puede que tal vez sean a tu vista o a tu parecer, sean convenientes para ti y también para las otras personas. Básicamente lo que me estás diciendo es que el poder es la capacidad de ejecutar dominio. Exactamente. Duro. Exactamente. Totalmente. Entonces, eso es, y en ese poder incluso se puede usar la palabra también abuso. Abuso. ¿Me entiendes? Y como lo dije al principio, o sea, son cosas que están pasando ahora alrededor del mundo. No solo en este país, sino que en nuestro país, en República Dominicana, en Guatemala, en diferentes países, partes del mundo. Creo que el abuso del poder y el poder, ¿me entiendes? Se está utilizando demasiado y lamentablemente en muchos países se está utilizando de una mala manera. No, y también al tema que estuvimos hablando de 2 semanas pasadas, eso tiene que ver el poder. Por ejemplo, en los violadores. Que los violadores no van a ir donde un atleta que digamos, carga pesas y eso, y se ejercita totalmente, o una que practique karate. Se ve en el caso de los hombres que van a mujeres indefensas, como viceversa, las mujeres van a niños. Por eso que siempre se escuchan que son maestras que violan a los niños, porque es algo de dominio, es algo de poder. Exacto. Y mira, Elvis, el abuso de poder se puede usar tanto en muchos ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, de guerras. Entonces es un tema bien interesante, bien en lo cual debemos de prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque, o sea, si no nos damos cuenta o cómo la persona está actuando, cómo esa persona, por ejemplo, un político, o sea, de qué manera él puede usar, ¿me entiendes? El poder que él tiene para tomar las decisiones a través de las leyes que él puede poner para un pueblo, una ciudad o un país, ¿verdad? Totalmente basado en sus intereses. También diría que hasta en las personas comunes que no ejercen ningún poder político o de armada. En el sentido de que hay personas que quieren que las cosas se hagan a su manera. Exigen tener un espacio donde poder dictar lo que ellos quieren que se haga. Eso es una manera de poder. Elvis, y dime, ¿qué tan peligroso puede ser el tener el poder? Bueno, tener poder, ¿en qué sentido? Por ejemplo, o sea, ¿a qué tanto puede afectar a una persona? ¿Me entiendes? El decir, o sea, por ejemplo, mira, te lo pongo en esta parte, que un político, usando el ejemplo de un político, en el momento que él está tirándose para que pueda ser elegido, ¿me entiendes? O esté postulándose para un puesto, que sería la palabra correcta, postulándose. En ese momento, o sea, tú sabes, va con las personas, que soy amigo de aquí y por allá, ¿me entiendes? Pero en el momento yo pienso de esa manera que, o sea, y cuando él asume el poder o asume el cargo, ¿me entiendes? Puede que haber un peligro también. Y hacer todo lo contrario a lo que estuvo presentando en su postulación. Como en el caso mío, yo me acuerdo de pequeño, cuando vivía en República Dominicana, de donde yo vengo, que me acuerdo con Hipólito. Yo era bien pequeño, pero vivía en la parte del campo, y entonces se regalaban cajas de comida de parte de Hipólito, y el intercambio era vota por mí, sin necesidad de decirle vota por mí. No, toma, le decían la fecha de votación y aquí tiene tu caja de comida.
hacían estrategia y buscaban la necesidad de la persona, entonces que le daban lo que necesitan para poder ejercer poder sobre la persona eventualmente. ¿Y cómo fue, o sea, después de eso, cómo fue la actual de ese presidente, creo presidente, ¿verdad? Bueno, eso es lo único que me acuerdo. Yo, como te digo, yo estaba bien pequeño. Es que mira, cuando muchas veces eso pasa también, por ejemplo, cuando existe un cambio en las personas, creo que a mayor poder que me entiendes, que la persona obtiene, mayor riesgo, Realmente. ¿me entiendes? Hay más posibilidades de que la persona pueda cambiar en ese entonces. Tal vez no es en el momento, pero al ver, ¿me entiendes? Que él tiene como la autoridad, ¿me entiendes? De tomar las decisiones, o sea, él obviamente va a afectar, puede que en un momento puede afectar los pensamientos más que todo en él, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque va a haber esa ambición, va a tener esa avaricia de decir yo soy aquí la autoridad, yo tengo el poder para hacer. Y también el carácter de la persona, eso es lo que más afecta. Eso siempre, nuestro pastor siempre lo dice, acerca del liderazgo, un liderazgo sin carácter, un liderazgo peligroso, porque dentro de un liderazgo, ¿qué hay? Hay personas, que el líder es la que guía y dice, y vamos por acá, vamos por allá, vamos a hacer esto, pero sin carácter es un peligro. Exactamente, y creo que tanto las personas de esa índole, hablando políticamente, creo que deben de estar conscientes también, ¿entiendes? Porque pensar no más que todo en las necesidades, por ejemplo, o sea, de dónde ellos vinieron, porque no creo que, por ejemplo, personas, políticos así, hayan venido, puede que tal vez hayan sufrido en la niñez, ¿me entiendes? Totalmente. Y pensar, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no pensar en ese sentido? Decir, yo salí de este lugar, o salí de esta situación, ¿me entiendes? Pero en lugar de ayudar, creo que lamentablemente afectan más a la comunidad, afectan más a las personas, cuando en lugar de decir, o sea, yo voy a levantar la mano y voy a salir de esto y voy a levantar mi pueblo, voy a levantar esta ciudad. ¿Por qué? Porque yo sé lo que se está sufriendo, lo que se está pasando. Pero te digo, o sea, al mayor riesgo, cuando más se llenan de poder y sienten ellos tener esa autoridad, lamentablemente actúan de mala manera. Se llenan los ojos totalmente. Exactamente. Y dicen, bueno, tengo poder y ahora el que dice que cómo se va a hacer las cosas soy yo. Exacto. Y mira, y hay muchos ejemplos que podemos tomar de nuestros países, ¿me entiendes? Y también basado en la Biblia, o sea, si vemos bien, hay varios, por ejemplo, el mismo David, en su momento abusó de su poder. Yo lo dije en unos programas atrás también, de que decía, pasó de que él abusó de su poder cuando mandó a matar a su fiel, ¿me entiendes? A su fiel escudero, ¿me entiendes? Del ejército. ¿Para qué? Para poder él quedarse con la mujer de él, ¿me entiendes? Eso fue parte de un abuso de un poder, ¿me entiendes? Y lamentablemente hoy en día lo estamos viendo en muchos países. Creo que en Cuba hubo uno también que abusó tanto de su poder. Chávez. Chávez es de Venezuela. Sí, Fidel Castro. Y ahora está el otro que se apellida Díaz. Exacto, mira, ¿me entiendes? Entonces son situaciones que lamentablemente, o sea, uno como pueblo, uno como persona, ¿me entiendes? Uno quisiera hacer cosas para que esos, o sea, hubieran cambios, ¿me entiendes? Y muchas veces nosotros, lamentablemente, cuando vemos a una persona así, teniendo poder, lamentablemente muchas veces nosotros nos quedamos de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada, ¿me entiendes? Exactamente, porque no tenemos la capacidad solamente para ejercer poder, sino hay una solución, y es ejercer influencia. Exactamente. Influenciar a las demás personas. Y hoy en día creo que es lo que más necesitamos, ¿entiendes? Y ser también influencia en buen sentido de la palabra, ¿me entiendes? Porque si nosotros también nos dejamos influenciar por personas que lamentablemente nos van a llevar a caminos incorrectos, ¿me entiendes? ¿A dónde es que vamos a llegar también? Creo que debemos ser parte de ese cambio también. Nosotros como jóvenes, creo que lo que vamos creciendo, debemos demostrar, darle una nueva cara a este mundo, ¿me entiendes? No, y te digo acerca de eso, las personas, muchos jóvenes piensan que lo que hacen es, o sea, aunque sea pasajero, dicen que ellos saben y tienen dominio sobre eso.
No hay ningún dominio sobre eso, no tiene ningún poder. La Biblia habla acerca que está el poder de la luz y está el poder de las tinieblas. Mientras más te arropas en las tinieblas, más ahí te vas a quedar. Lamentablemente. Entonces la Biblia nos dice que somos la luz del mundo. Y tenemos que brillar. No podemos quedarnos debajo de algo que oculte el resplandor de la luz, sino brillar. Exactamente. Y mira, y algo muy importante que, por ejemplo, o sea, tú lo dices, o sea, mostrar la luz, y es parte de lo que Dios ha creado en nosotros, ¿me entiendes? Por lo cual nos ha creado. Ser alguien, un ser diferente, ser alguien diferente a mostrar algo, cosas diferentes allá afuera en el mundo. Totalmente. ¿Entiendes? Y como vuelvo y repito, creo que yo menciono a la juventud, a los jóvenes, porque somos parte de, sí. ¿me entiendes? Exacto, sí, y creo que es parte de eso, ¿me entiendes? O sea, tenemos eso de mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, como tú bien decías, o sea, tenemos una solución en parte de eso, ¿me entiendes? Si nos dejamos llevar también por lo que Dios dice en su palabra, ¿me entiendes? Y creo que yo cuando hablamos de los jóvenes, o sea, y nos dejamos influenciar por lo que Dios dice, sí. Creo que haremos un cambio importante, no solo en este país, ¿me entiendes? Sino que, porque, por ejemplo, cuando hablamos de influencias, o sea, podemos influenciar, ¿me entiendes? Con parte de nuestros países también, ¿me entiendes? Porque uno no sabemos si, por ejemplo, nosotros tenemos eso de decir, yo puedo hacer algo desde aquí, ¿me entiendes? Desde aquí, en este lugar que estamos, podemos hacer algo y crear un cambio, también, tal vez en nuestro país, sino que en las ciudades en la cual nosotros desde donde nosotros salimos, ¿me entiendes? Totalmente. Y cuando hablamos de abusos de poder, existen varios abusos en los cuales podemos mencionar el abuso emocional, ¿entiendes? Entonces, exacto. Eso es profundo, bro. Eso no, profundo. Mira, y podemos sacar muchas cosas de esto, ¿me entiendes? Muchas. Abuso emocional, lo cual implica, ¿me entiendes? El uso el uso verbal, ¿me entiendes? Manipulación, la humillación, ¿me entiendes? Y muchas personas cuando son abusadas emocionalmente, hay muchas personas que lamentablemente se quedan calladas, ¿me entiendes? Y sobre todo esto pasa en el caso, con respecto a mucho, pasa en las mujeres también, ¿me entiendes? Lamentablemente cuando viven en un matrimonio, o sea, y cuando no es la voluntad de Dios, te metes y lamentablemente cometes el error de casarte tal vez con alguien en lo cual Dios no te dijo, ¿me entiendes? Que Él es la persona que Él ha creado para ti, ¿me entiendes? Entonces lamentablemente cometemos el error de esa manera y sufrimos y muchas veces nos quedamos callados, preferimos quedarnos callados, ¿me entiendes? Y siguiendo vamos a sufrir, lamentablemente vamos a tener una vida infeliz, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hemos tomado esa decisión, ¿me entiendes? Y creo que nosotros como hombres, lo digo como hombre también, debemos ser conscientes también, ¿me entiendes? Porque, o sea, no usar ese abuso emocional para con las personas. Porque no solo lo usamos tampoco solo con las mujeres, sino que muchas veces... En el trabajo. Exactamente. En el trabajo muchas veces los jefes de uno toman ventaja de que tienen más conocimiento que tú. Y abusan de eso, abusan del conocimiento de ellos y te dicen, oh, mira, tú no hiciste bien, tú esto, tú aquello, y tú con conocimiento básico que hasta ellos saben que tú no conoces. Sería diferente cuando ya tú tienes años haciendo eso y te dicen así, ¿no? Pero ya eso no es por abuso, eso por frustración. Sí, claro. No, y es lo que crea, ¿me entiendes? Muchas veces es lo que crea el abuso emocional, porque muchas veces pasamos por eso. Yo pasé por tantas cosas, ¿me entiendes? Cuando tú no sabes, y he pasado por esa frustración, ¿por qué? Pero lamentablemente, o sea, aquí muchas veces te meten presión, ¿me entiendes? Es parte de un abuso. ¿Por qué? Porque en lugar de decir, o sea, voy a tener paciencia, ser paciente, ¿por qué? Porque yo sé que tú no sabes lo suficiente, ¿me entiendes? Y ¿por qué no demostrar esa paciencia
para contigo, ¿me entiendes? Totalmente. ¿Por qué? Porque, o sea, soy consciente que tú no sabes. Y se escucha mucho de que nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Toda cosa se va aprendiendo conforme vayas creyendo. Como una frase que publiqué esta mañana, y es esta mañana o ayer, no me acuerdo bien, pero bueno, ayer, la frase dice así: ningún marinero aprendió a ser marinero en agua calmada. ¿Ningún marinero? Aprendió a ser marinero en agua calmada, en mar calmado o océano calmado. Imagínate. Y otra parte del abuso, que sería abuso de poder, es el abuso físico, en el cual podemos también experimentar tantas cosas. Yeah. ¿Entiendes? Que viene parte de grado también del abuso verbal, el abuso emocional. Entonces, y se ve mucho hoy en día. ¿Entiendes? Se ve mucho hoy en día, y no solo cuando hablamos de abuso físico, no simplemente lo vemos una persona golpeándote, sino que lo vemos en personas con armas, ¿me entiendes? Sí. No, y el abuso verbal es más fuerte que el físico, créeme. En ese sentido, hay personas que, me acuerdo yo de pequeño, que había una persona en el barrio que yo vivía que era más fuerte que yo, y era un bully. Y entonces yo de pequeño, él más grande que yo, me abusaba verbalmente, y de vez en cuando me daba una bofetada así en la parte trasera de la cabeza. Pero a mí no me dolían los golpes que me daba atrás de la cabeza, lo que me dolían eran las palabras. Exacto. Pero dejé eso cuando aprendí que las palabras no me deben afectar. Sí, ¿no? Y tú sabes que por esos abusos verbales también muchas personas han perdido la vida, ¿me entiendes? Y no perdido porque, o sea, se han suicidado. Crecen con problemas de seguridad. De inseguridad. Sí, y yo he visto tantos casos también cuando de pequeño, ¿me entiendes? No, obviamente no me pasó a mí, pero yo podía ver personas también que habían nacido en ese sentido, en ese aspecto, y muchas veces vi personas también quitándose la vida, o sea, sabiendo, ¿me entiendes?, lo cual les estaban pasando, y lamentablemente en ese momento muchas veces nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo actuar. Totalmente. Y creo que la mejor manera en la cual nosotros podemos llegar ahora, ¿me entiendes?, que yo conozco de Dios, o sea, si yo pudiese devolver el tiempo, ¿me entiendes?, sabría de qué manera actuar, sabría cómo acercarme a la persona, ¿me entiendes? Y hablarle que hay una salida con respecto a eso, ¿me entiendes? Con respecto al abuso verbal, ¿me entiendes? Y lamentablemente, o sea, cuando se usan el tipo de palabras que tú no sirves para nada, y todo eso, y muchas veces las palabras, las personas se lo creen, ¿me entiendes? Y lamentablemente muchas veces crecen con ese abuso verbal en su mente, crecen lastimados, con un corazón muy entristecido, muy dolido, ¿me entiendes? Y lamentablemente eso es donde por eso es que vemos tal vez tantas personas allá afuera metidos en las drogas, en el alcoholismo. Creo que hay personas abusadas en ese aspecto. Totalmente, ¿no? Y eso se puede extender de padres hacia hijos también. Que los padres le dicen: tú no vas a llegar a ningún lado, tú eres así, tú eres aquello, y entonces lo que hacen es empeorar las cosas. ¿En qué sentido? Los niños lo creen y siguen actuando así porque dicen: si mi papá dice que yo soy así, entonces voy a seguir actuando así porque eso es lo que dice que yo soy. Y eso es un problema fuertísimo. Entonces luego tienen problemas de paternidad. ¿Y dónde estuvo tu papá de pequeño? Ay, yo no sé. Mi papá estuvo ahí presente, ausente. ¿Te acuerdas de esa palabra? Presente, ausente. Y cuando hablamos, mira, tú tocaste un punto importante también, que por ejemplo, o sea, cuando se trata del abuso de los padres de los hijos, creo que, mira, por eso es que vemos tantos niños tal vez rebeldes o como no encuentran eso de decir, o sea, encuentran simplemente un abuso, ¿me entiendes?, de parte de los padres. Totalmente. Y ellos lo que hacen, o sea, ya no, tal vez le pierden la confianza a los padres en ese sentido, ¿me
entiendes? Y ellos, en lugar de ir a refugiarse en los padres, empiezan a refugiarse en otras personas. Amistades, droga, masturbación, pornografía, todo ese tipo de cosas. Y es como que eso, por eso te digo, todo padre que es cristiano y todo aquel que no es, que tiene hijos o va a tener hijos, la Biblia dice que nosotros tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestra boca. So, es decisión de nosotros que queremos hacer, que queremos afectar. Si tú hablas vida, eso es lo que tú vas a ver. Si tú hablas muerte, eso es lo que tú vas a ver. Solamente no te quejes en el futuro. Porque hay personas que hablan, porque este muchacho, y luego cuando crecen, este muchacho más creado, este muchacho que no escucha a los padres, tú los criaste así. Exacto, creo que hay maneras también de criar a los hijos, ¿me entiendes? Yo no soy padre todavía, pero creo que yo pienso que hay maneras de poder criar a los hijos, no simplemente hablarle así, usar verbalmente, ¿me entiendes? Sino que amarlos y corregirlos con amor, ¿me entiendes? Totalmente. Hablarle, ¿por qué no sentarse con ellos y decirle, ¿sabes qué, hijo? O sea, mira, en esto está mal, y ¿me entiendes? Y en lugar tal vez de usar ese abuso de padre, abuso de poder como padre, ¿me entiendes? Sino que enseñarles, ¿me entiendes? Y hacer las cosas de una mejor manera. Sí. ¿Para qué? Para que podamos tener unos hijos de bien más adelante. Literal. Y aquellos padres que le meten miedo a los hijos para que hagan algo. También, imagínate. Deja de hacer eso. O el monstruo va a salir. Había una niña bien cercana, ¿no? Familia de mi esposa. Y la mamá le dijo eso. Y viene la niña de 2 años y se me acerca y me dice, monstruo, en la habitación. Y yo, no hay monstruo. Sí, así, monstruo. Y yo agarré el zapato que tenía, me lo quité. Y me quité el otro y se lo di a ella. Y le dice, vamos a matar al monstruo. Y ella me dijo, ¡sí! y con eso... Porque hay que crear confianza en ellos. Sí. Decir, mira, no existe, se acabó, eso no existe, ya. Y muchas veces, o sea, crecen perturbados en ese sentido. ¿Entiendes? Porque o sea, son cosas que los padres usan, pero no se dan cuenta el daño psicológico que están creando los niños, ¿me entiendes? Yeah. Entonces son cosas que ellos nacen con eso y lamentablemente, o sea, pues puede que hasta lleguen a ponerse hasta locos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque quedan frustrados con eso. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces debemos de ser cuidadosos en las palabras que usamos. Cuidadosos. Vuelvo y repito, o sea, somos padres, ¿me entiendes? Pero debemos ser cuidadosos en las palabras que vamos a usar. Seamos con el poder como padres que Dios nos ha dado. Seamos cuidadosos y seamos inteligentes, actuar inteligentemente. Y sabiamente. Exacto, para poder criarlos y para no crear un daño psicológico en los niños. ¿Por qué? Porque, o sea, los niños y los jóvenes son el futuro, de lo cual ellos pueden sacar a un país adelante, pueden sacar a una ciudad adelante, en el cual Dios los puede utilizar a ellos para para hacer nuevas cosas. Amén. Para levantar un pueblo basado en la voluntad de Dios. Amén. Entonces debemos ser inteligentes, actuar sabiamente, y de cómo nosotros vamos a criar a nuestros hijos. Bien. Por eso es muy necesario la Biblia. Muy necesario. La Biblia te da consejos muy necesarios que necesitas como padre, ¿no? Como por ejemplo, niños que son malcriados. La Biblia dice que en inglés es spread the rod and spoil the kid. O sea, quita la vara y vas a malcriar a tu hijo. Y ese tipo de cosas. O sea, dice también acerca de... se me olvidó. Pero tiene que ver con el encaminar a su hijo para que no se despegue de su padre. En el sentido de criarlo, educarlo en todas áreas. Y mira, nosotros también, por ejemplo, o sea, yo no crecí con mi padre, ¿entiendes? Porque lamentablemente él falleció. Pero creo que a través de mi mamá, ¿verdad? Yo vi algo que, por ejemplo, vi la manera que ella luchaba. Sí. Ella ha luchado siempre por nosotros, por mis hermanos.
Y creo que en ella vi una figura, por ejemplo, por la cual yo he aprendido a luchar también, ¿me entiendes? Desde pequeño. Totalmente. Entonces es algo que, por ejemplo, ella en ningún momento, ¿me entiendes? O sea, abusó, ¿me entiendes? De mí en ese aspecto de decir, o sea, maltratarme, no, sino que al contrario, sabiendo, ¿me entiendes? Que ella incluso podía decir, o sea, desprenderse de nosotros. ¿Por qué? Porque somos tres, ¿me entiendes? Sí. Puede que tal vez a ella, o sea, las fuerzas no le iban a dar o no le daban, pero ella más sin embargo se mantuvo ahí, ¿me entiendes? Creo que podemos dar, nosotros como padres, podemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Totalmente. También, para crear unos hijos de bien. Amén. Para poder crear unos hijos de bien. Entonces debemos ser también, como repito, actuar de una manera inteligente para con los jóvenes, los niños, para que les enseñemos, ¿me entiendes? Una vida mejor para que ellos puedan emprender. Totalmente. Y poder nosotros ser ese trampolín para que ellos puedan saltar, ¿me entiendes? Hacia un mejor futuro. Es como hacen los judíos, ¿no? Que exacto. Los judíos dicen, llegué hasta acá porque mi padre llegó hasta acá, él me dejó de acá y yo llegué hasta acá. Ahora mi hijo va a empezar de acá hasta acá y sus hijos van a seguir subiendo. No como el caso de los latinos. No todos, pero la mayoría. Y sí, y es algo que, por ejemplo, a mí me sorprende también la manera que ellos actúan, ¿me entiendes? Porque, o sea, han salido y son bien inteligentes, ¿me entiendes? Son bien llenos de sabiduría. ¿Me entiendes? Y saben guiar a sus hijos de una manera impresionante, ¿me entiendes? Impresionante. Yo los veo pasar, ¿me entiendes? Todo eso y eso es algo que es bien impresionante. No solo para mí, creo que también para diferentes personas. Y hay otro también abuso, Elvis, que es el abuso sexual. Como el que yo mencioné ahorita. Exacto. Ese uno, pero también está el mismo abuso dentro del matrimonio. Sí, claro. El abuso del matrimonio, donde el hombre quiere todos los días. Espérate, mi hermano, no es un objeto sexual. No es una máquina tampoco. Una muñeca de esa inflable. Ajá. Literal. ¿No? Y entonces eso saca mucha conclusión a las personas. Y eso tiene mucho que ver también con el tema de las 2 semanas pasadas. De la inmoralidad sexual. Tiene mucho que ver, claro. Mucho. Porque hay personas, como te había dicho, personas que ven, como fui subiendo en escala, ¿no? Ven lo que le llaman hardcore. Es sexo duro, ¿no? Y quieren llevarlo a la cama con su esposa, recién casada, en 3 meses apenas, y ella se casó virgen. Eso no tiene que ir así. Hay que tener cuidado con eso. Y abusan. Y entonces luego la esposa salta y dice: espérate, ¿tú te casaste conmigo para tratarme como una muñeca? Yo no soy una muñeca. No, claro. Y mira, el abuso sexual implica también acciones forzosas, como tú lo dices. Forzosas. Entonces, la violación, todo eso. Y incluso esos abusos sexuales pueden corromper a otra persona. Totalmente. Incluso volvemos a lo mismo. O sea, podemos ver los ejemplos de los padres para con los hijos en ese aspecto. ¿Me entiendes? Porque si un padre, o sea, va a tratar de la mejor manera a su esposa, obviamente, y no la va a forzar, sino que la va a tratar, ¿me entiendes?, como se lo merece. El hijo va a ver ese ejemplo, ¿me entiendes? Totalmente. Y es así como él va a actuar, ¿me entiendes? De la manera que el padre, viendo cómo el padre actúa para con su madre, o sea, él va a actuar de la misma manera. Totalmente. En muchos casos, porque he visto casos también que, por ejemplo, o sea, si el hijo ve también al padre cómo actúa y él piensa, no, yo voy a actuar de otra manera, de manera diferente, ¿me entiendes? Para con mi esposa. Pero creo que es un claro ejemplo también de lo cual creo que nosotros como los padres tienen mucha responsabilidad. Tienen mucha responsabilidad en cómo ellos actúan, qué ejemplo le van a dar a sus hijos, de qué manera van a demostrar la enseñanza a sus hijos. Totalmente. Y también ese abuso sexual, ¿cómo te explico? Hay que chequear a la persona, porque como había dicho, hay hasta violaciones dentro del matrimonio. Por ejemplo, la mujer no quiere, vamos,
mi amor, ven acá, vamos, no puedo, la menstruación, o que esto, que aquello. No, pero yo quiero, ven, vamos. Y a la fuerza. ¿Qué es esta locura? Sí, incluso, mira... Yo digo locura, no porque viene de mi parte, sino porque he escuchado de eso, yo me quedo, pero respeto. ¿Y el respeto dónde está? Es tu esposa. ¿Y con la que tú te vas a quedar hasta el fin de tus días? ¿O qué tú quieres hacer? Acabarla antes de... Sí, claro. Imagínate, y incluso sobre eso, con respecto a todo eso, podemos encontrar también, por ejemplo, o sea, en la manipulación, en las amenazas. Manipulación, totalmente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos usar eso de decir, o sea, si no, ¿me entiendes? Si no te acuestas conmigo, no tienes relaciones conmigo, o sea, te dejo. No, dame una prueba de amor. En el noviazgo. En el noviazgo podemos ver mucho eso, la manipulación, ¿me entiendes? Manipulación. Entonces, incluso podemos ver también la amenaza. ¿Por qué? Porque, y por eso es que los jóvenes creo que debemos estar muy pendientes sobre eso. Las mujeres, las jovencitas, en ese aspecto. Porque, y no dejarse manipular, no dejarse amenazar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué tal si esa persona, o sea, no es lo que Dios, la que Dios ha preparado para tu vida? ¿Me entiendes? No tanto eso. Hay límites, y el límite de matrimonio. Esos límites hay que respetar, y eso es lo que los jóvenes se cuestionan hoy día. Por ver el ejemplo, como tú decías, de los padres, pero también porque la cultura le está enseñando unión libre. Eso es algo que los jóvenes deben considerar. Tú nunca vas a ver una pareja en una unión libre totalmente, o sea, no te puedo decir solamente que no en general, sino que hay una moral, y esa moral la exige Dios. Exacto. Y hay muchas personas que no son cristianas y tal vez no entienden esto, pero hay límites, y Dios creó un límite. Antes de pasar de acá a acá, o saltar de aquí a acá, hay que hacer algo. Quema tu soltería, quema esa etapa, y luego ve a la etapa de matrimonio. Y después del matrimonio, ya, eso es todo. Pero no nos aceleremos, porque hay muchos jóvenes que son así. Antes yo quería, cuando conocí a quien hoy día es mi esposa, mi amor, ¿qué es esto? Mira, debajo de la luna, y le tiraba poesía de que si hubiese sido el apóstol Pablo, tu corazón hubiese sido mi primer viaje misionero. Le decía todo eso. Pero hoy día, cualquier joven que se quiera casar, yo le doy un consejo. Consejos muy necesarios, ¿no? Y jovencitas también aprendan a respetarse. Eso, yo soy el tipo de persona que piensa que la virginidad es algo sagrado todavía. La virginidad de una chica es todavía algo sagrado. Y muchas chicas dicen, porque Bad Bunny dice lo contrario. Pero ¿quién es Bad Bunny? ¿Quiénes son esos cantantes? ¿Quiénes son esos cantantes? Tu cuerpo tiene un precio. Y tiene valor. Y eso tú no se lo puedes dar a cualquier persona. Por eso entramos de nuevo al por qué necesitamos a Dios. Exacto. Y mira, Alvis, yo creo que es parte de uno de los puntos por los cuales tal vez los jóvenes hoy en día se les hace muy difícil venir a los caminos de Dios. Porque piensan que, por ejemplo, que el hecho de venir a los caminos de Dios, o sea, van a vivir una vida restringida. Restringida del libertinaje, de hacer lo que yo quiera hacer, que esto, que aquello, pero al final de eso, muchas personas vienen a los caminos, se les da el consejo y después vienen a los caminos de Dios, ya después que el golpe se lo dieron. Sí. Yo fui uno de esos casos. A mí me dijeron desde pequeño que Dios es la vida, ¿verdad? Y el camino, esto y aquello, síguelo, para que no sufra en esta vida. Y yo estoy joven, muy joven. Sí, claro, muy joven. Muy joven. Y ahí muchas chicas se dieron de cuenta que el amor no era como películas de amor, y que yo no era su príncipe azul, y ese tipo de cosas, ¿no? El mejor consejo acerca de eso es para las chicas es guárdense
Acuérdense para la persona que es. Oh, pero yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Oh, fácil. Dios te puede decir quién es. Exacto. Solo espera en él. Para que no venga uno y te manipule y abuse de poder sobre ti y todo eso, ¿no? Vida, sí. y bueno, y hablando sobre eso, ¿me entiendes? Decir, o sea, piensan que es una vida restringida. Yeah. Pero no, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque creo que nosotros nosotros como jóvenes, o sea, podemos disfrutar también, pero ¿cómo? Yeah. O sea, si vivimos, no viviendo una vida así, actuando de una mala manera, ¿me entiendes? Sino derrochando nuestra vida, en la juvenil, ¿me entiendes? Sí, tratando de vivir como personas adultas cuando estamos jóvenes, pensando que lo que nos enseñan en la cultura es disfrutar y quemar etapas, cuando en realidad es todo lo contrario, no disfrutar tu juventud, luego tú quieres ser joven de nuevo. Y por ahí entonces un hombre de 48 años se considera una niña de 12. Sí, no, es que hay muchos casos de ese estilo, ¿me entiendes? Hay muchos casos de ese estilo. Pero creo que nosotros podemos hablar más que nada sobre esto, decir, o sea, nosotros disfrutamos también, yeah. ¿Me entiendes? Pero disfrutamos una vida sanamente yeah. Y disfrutando una vida con propósito. Totalmente. ¿Me entiendes? Porque es a lo cual Dios nos ha creado. Él ha puesto un propósito en nosotros. Yeah. Y hemos sabido aprender, ¿me entiendes? A actuar conforme a lo que Dios quiere, ¿me entiendes? Y para poder llegar a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Que es el propósito que Él ha puesto en nosotros. Yeah. Entonces, como jóvenes que somos nosotros, podemos aconsejarle también a los jóvenes que eventualmente nos estarán viendo, que esperen, que no se, o sea, valga la redundancia, que esperen y no se desesperen, ¿entiendes? Yeah, y no manipulen. Simplemente porque se ponen desesperados. Ajá. Como una película, Desesperados. Y quieren entonces manipular a una chica simplemente para, ¿sabes? Pasar bien el tiempo. El momento. Y otro abuso, Elvis, abuso social. Abuso social. Bueno. Implica tantas cosas también, ¿me entiendes? Y en lo cual podemos ver también el bullying, ¿me entiendes? En el abuso social. Lo cual se utiliza mucho en ese aspecto, ¿me entiendes? Porque es para hacerle daño a otras personas usando ese abuso. Vemos los niños pequeños con los jóvenes, muchas veces se actúan de esa manera, usando el abuso en la edad, porque yo soy más grande, ¿me entiendes? Tú me tienes que obedecer, o tú me tienes que hacer esto. Porque como en el caso de mí de pequeño, ¿no? Que mi hermano me decía, yo soy mayor que tú, friega la loza. Imagina, ajá, es un ejemplo, o sea, da risa, pero es parte de un ejemplo, ¿me entiendes? Es donde se usa el abuso social, el cual podemos ver que porque yo soy más grande, no necesariamente quiere decir que yo voy a tratar mal a mi hermano, por ejemplo, ¿me entiendes? O a mis menores, no lo voy a, no, es algo que nosotros debemos crear conciencia también. A las personas, o como por ejemplo, hay personas que abusan de ancianos, jóvenes que abusan de ancianos, les roban. Entonces han llegado a pegar. Le han llegado a pegar, porque las personas ancianas, 70, 80, 90 años, no tienen fuerza ni dónde combatirse y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los jóvenes que se creen, oh, sí, yo soy más fuerte que tú, y abusan. Exacto. Y por ejemplo, ¿dónde pasa eso mucho? En el home care, donde cuidan los viejitos. Sí. Y mucho incluso abuso. En las calles también, en las calles también se ha visto mucho abuso sobre los ancianos también, ¿me entiendes? Y cuando hablamos también es el abuso, o sea, en los ancianos hablamos en el abuso de las personas, por ejemplo, cuando son armas. Yo he visto muchos casos también en mi país, se ve muchos casos de que por estar asaltando, ¿me entiendes? No les importa la edad, ellos van y lamentablemente hasta han asesinado a personas mayores. Entonces es un abuso social el que se está usando, lamentablemente. O sea, el hecho de que por querer buscar cosas materiales, usamos nuestro abuso, el abuso, ¿me entiendes? Que porque tenemos un arma, o sea, tenemos el derecho a hacer lo que nosotros querramos. La abuelita me va a dejar una herencia y vamos a matarla. Imagínate.
A buscar herencia. Claro, y entre ese abuso, y cuando hablamos de herencia, también existe el abuso financiero. ¿Me entiendes? Claro. El abuso financiero. Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, o sea... ese abuso financiero lo usan mucho allá en República Dominicana, las llamadas chapeadoras. Eso he escuchado, ¿no? Sí. Y que si tú me quieres, cómprame esto. Si tú quieres estar conmigo, no tienes que tener tanto dinero. Dame 40,000, 50, 70, es más, 100,000, ahora mismo. Uno se ríe, pero es verdad. Uno se ríe, pero es verdad. Estuvo buena esa. Sí, existen métodos financieros para minar y incluso hasta amenazar, ¿me entiendes? A personas. Y creo que nosotros debemos tener cuidado con eso también. Porque, como el ejemplo que tú estabas dando, ¿me entiendes? Porque yo antes me pasaba eso, o sea, recibía tal vez llamadas de ese... Pero muchas veces también lo usan como para... ¿Cómo? Nada, llamadas. No, pero eso fue hace mucho tiempo. Daisy. No, pues eso es relajando, Daisy. Estoy bromeando. No, o sea, hablando ya seriamente, o sea, uno debe tener cuidado también, porque muchas veces son un spam, ¿me entiendes? Son esas personas que solo llegan incluso para hacerte daño, para averiguar incluso de dónde vives, ¿me entiendes? Y todo eso. Quieren como rastrear tu información, ¿me entiendes? Totalmente. Y hay muchos casos que incluso hay jovencitas también que han sido secuestradas por ese aspecto. Totalmente. También, ¿me entiendes? Entonces debemos ser cuidadosos en ese aspecto también. Jovencitas que le dicen, quieres ganarte 500, ven aquí y ayúdame en diseñar algo dentro de mi casa, que quiero cambiar los muebles, y tú como eres una niña que tú sabes los colores, que esto y pan, por el dinero. Exacto. Manipulación. Imagínate. Abuso de poder. Y es que muchas veces cuando ellos averiguan tu vida, ¿me entiendes? Ellos saben cómo estás viviendo y tal vez llegan hasta saber la situación, y es ahí donde se aprovechan, usan ese abuso financiero para decir, o sea, te voy a ofrecer esto, o supuestamente un trabajo, ¿me entiendes? Y uno como está necesitado, ¿me entiendes? O sea, uno obviamente va a aceptar, ¿me entiendes? Y incluso, o sea, muchas veces no lo pensamos y solo nos vamos. ¿Por qué? Porque estamos en la necesidad. Totalmente, y hay hasta personas que le ofrecen dinero. La chica linda del barrio, un barrio pobre, que el hombre que tiene más dinero en el bloque le dice, si tú te acuestas conmigo, yo te doy tanta cantidad de dinero. Y yo he escuchado en mi país que lo hacen y después no le dan nada de dinero. Y luego van y comienza a decirle a esta persona, a la policía, y el hombre dice, no, ella quiso que se apague su fuego, ella, entonces. Abuso de poder. Abuso de poder. Abuso de necesidades. También existen estos abusos de necesidades, porque, o sea, es lo que te digo, ¿me entiendes? Cuando ven la necesidad de ellos, aprovechan, ¿me entiendes? Usan ese abuso de necesidad o ese abuso de poder para poder hacerte daño, ¿me entiendes? O por ellos poder disfrutar, ¿me entiendes? De otra persona, ¿me entiendes? Realmente, y hablando de trabajo, ahora que me acordé de algo, con la necesidad y ese tipo de cosas, en el abuso de trabajo, que hay personas, que hay jefes que te dicen, mira, quédate 3 horas más después del trabajo, sales acá a las 8, tú todavía no sabes, tú tienes que aprender, te va a ayudar, y abusan de ti, te explotan. Sí, mucho, ¿verdad? Y Elvis, ya para ir terminando, ¿qué tú nos dices acerca, me entiendes, un consejo sobre este tema, sobre el abuso? De cómo podemos, por ejemplo, erradicar, podemos romper eso, ¿verdad? Para que podamos parar de utilizar el abuso. Nosotros hemos estado estados de América. Hemos estado hablando acerca de las personas que abusan, pero también nosotros no nos damos de cuenta que nosotros somos parte de esos abusos. A veces hemos abusado en algún sentido, manipulado para conseguir algo, ¿no? Pero en realidad, yo como cristiano, yo trato de siempre mantenerme
¿cómo se dice? Con los pies en la tierra, ¿no? La humildad. Humildad. No solamente humildad, sino para entender lo que yo estoy haciendo. Si estoy haciendo cosas bien, estoy haciendo cosas mal. Si hay impiedad en mi vida, si acciono con impiedad en mi vida. Y en realidad el consejo que le doy es que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo discierne por nosotros, nos ayuda a discernir las cosas, nos da sabiduría y nos ayuda a entender que no podemos hacer eso, que no podemos abusar de las personas, porque si vamos entonces en el contexto del tiempo que estaba viviendo Jesús en el Imperio Romano, Roma era muy abusador y opresaba mucho a las personas. Y nosotros tenemos que entender, para los cristianos, que como cristianos no podemos hacer eso. Si somos hijos de Dios, la Biblia me dice que tengo que parecerme a Jesús, ¿no? Y cómo me puedo parecer a Jesús si yo estoy opresando a mis familiares, a personas, a amistades, a trabajadores y ese tipo de cosas, ¿no? Si en realidad la meta es parecernos a Jesús. ¿Qué dice la Biblia que vino Jesús a hacer? A rescatar al que está siendo opresado, a libertarlo, a sanar, ¿no? Libertar a los cautivos. Libertar a los cautivos. Pero entonces, como cristianos deberíamos pensar en eso y ser más piadosos. Y para toda persona que no es cristiana y que no está viendo, no una recomendación, sino, ¿cómo se dice esta palabra? Les invito a leer la Biblia, los evangelios, lo que hacía Jesús. Y ustedes se van a dar cuenta que la Biblia es la verdad de Dios. Y que vino para darnos una enseñanza, para ayudarnos a entender todo aquello, el estilo de vida, como me dijo mi pastora, el estilo de vida que debemos de vivir para vivir una vida piadosa. Y ahora en el sentido de cómo parar la opresión, bueno, la vida es como es, ¿no? La vida no es la más linda. Jesús dijo que también vendrían, no todo sería color rosa. Exacto, ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Lo dijo cuando dijo que en el mundo tendrán aflicciones, como tú acabas de decir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiar en Jesús, porque Él ya ha vencido el mundo. ¿Ven? Y creo que, mira, y de mi parte creo que para parar el abuso de poder, creo que debe empezar en nosotros, ¿me entiendes? Porque existe las tendencias egoístas, ¿me entiendes? Y creo que nosotros debemos ser... Todos los humanos son egoístas, hasta nosotros en algunas cosas. Muchas veces nos pasa eso, ¿me entiendes? Entonces creo que el cambio debe empezar en nosotros, rompiendo esa cadena o esas tendencias egoístas, ¿me entiendes? Y tratando la manera de pensar en ese sentido de que si yo quiero un cambio, creo que debo empezar por mí mismo, ¿me entiendes? Y así no poder lastimar a los más débiles. Y viéndolo, y no ver tampoco a las personas viéndolas de menos, porque creo que el Señor nos hizo tal, o sea, como tal, ¿me entiendes? Nos hizo a su imagen y semejanza, ¿me entiendes? Él en ningún momento dijo, porque yo soy Dios, yo lo voy a ver, lo voy a hacer de esta manera y lo voy a ver de otra manera, no, sino que Él nos vio como una creación, y cuando venimos ante sus pies y lo reconocemos como su único y suficiente Salvador, Él nos reconoce como hijos, porque nos adopta como sus hijos, ¿me entiendes? Entonces, y nos sigue viendo tal como tal, ¿me entiendes? O sea, entonces, ¿por qué nosotros ver a otras personas, hacerlas de menos, verlas débiles para con nosotros, compararlas, haciendo una comparación de que porque nosotros tenemos un puesto supuestamente alto, verlas en otro aspecto, ¿me entiendes? Entonces es ahí donde vamos a empezar a ver un cambio. Si empezamos con nosotros, vamos a ver un cambio en la vida de las otras personas, vamos a ver un cambio a nuestro alrededor. Creo que es ahí donde debemos empezar. Y también ser sabios y usar la tolerancia para con las personas. Es lo que yo les digo. Familia, gracias por conectarse esta noche. Un fuerte aplauso para ustedes. Elvis Díaz, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación.
Es un placer y creo que lo dije la otra vez, ya no te digo invitado, sino que ya eres parte de este programa, Retos del Siglo XXI. Así que un fuerte aplauso, Elvis, un fuerte aplauso para ustedes. Gracias, les amamos en el amor del Señor. Este ha sido Retos del Siglo XXI y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora, 9 de la noche, hora de Estados Unidos. Muchas bendiciones, que la pasen bien. Bendiciones.